Ya estamos de regreso aquí en Noticias 24 con más informaciones, también con algunos temas que están en la contingencia. Por ejemplo, la entrada en vigor el próximo 15 de septiembre de la ley que va a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior, que es una demanda además de estudiantes y de muchas comunidades universitarias. De eso y más vamos a conversar de inmediato acá en el estudio con Karin Baeza, directora de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Karin? Bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, antes de ir a la ley, quería preguntarle por el informe que han entregado 18 universidades y que tiene que ver con la constatación de un problema que se sabía que existía, pero que no estaba quizás documentado con la necesidad que se requería para tomar órdenes, que tiene que ver con las brechas de género al interior de las universidades. A grueso modo, ¿qué dice este informe? Bueno, este informe de tendencia de brechas de género que han realizado las 18 universidades del consorcio de universidades del Estado da cuenta, como tú bien lo decías, de un estado de situación que ya estaba bien diagnosticado en el CRUCH, en el consorcio de universidades de las 30 universidades, digamos, del Consejo de Rectores, en la radiografía de género del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es la persistencia de una desigualdad basal en las universidades, en el mundo de la educación superior, donde a más jerarquía académica y a mayor avance en la trayectoria científico-investigativa hay una pérdida del talento de las mujeres, de la participación y de la representación política de las mujeres. O sea, llegan más hombres arriba en los cargos institucionales, eso es lo que me está diciendo. Llegan más hombres arriba en los cargos institucionales, pero no solo en los cargos institucionales, sino también en las más altas jerarquías académico-investigativas. Más productividad, más patentes, más paper, indexados, etc. Entonces, eso, que es lo que llamamos segregación vertical, se combina con el otro fenómeno, que es la segregación horizontal, que es la persistencia de la división, lo que llamamos la división sexual del trabajo en la sociedad, llevado a la universidad. ¿Cómo se manifiesta eso? En que las áreas de ciencia, tecnología y STEM están mucho más masculinizadas y además son las que tienen mayor valoración social y mayor valoración monetaria en la sociedad, y todas las áreas que tienen que ver con los cuidados, con la ética del cuidado, con la reproducción, como las áreas de la salud, salvo medicina, las pedagogías y las ciencias sociales están feminizadas. Oiga, y dentro de estas 18 universidades que están contenidas en este informe, ¿hay alguna luz de esperanza, alguna universidad que usted me diga esta universidad lo hace todo distinto y lo hace bien? Hay muchas luces de esperanza, no con una universidad en particular, porque somos un sistema, sino con un esfuerzo mancomunado de las universidades de establecer lo que llamamos medidas de igualdad. Hay muchas medidas de igualdad como cupos especiales porque tenemos de base una cancha dispareja, ¿verdad? Sí. Y esa cancha dispareja, para que lo que opere sean los talentos y no los estereotipos de género ni esta división sexual del trabajo de base, tenemos que emparejarla. Para emparejarla necesitamos lo que llamamos medidas de acción afirmativa, que son medidas de igualdad que se traducen en cupos especiales para, por ejemplo, las mujeres en STEM. Muchas universidades tienen cupos especiales para los ingresos de mujeres en STEM. Nosotros en particular en la Universidad de Santiago tenemos más de 100 cupos anuales para el ingreso especial de mujeres en ciencia y tecnología, y vamos a lanzar una nueva convocatoria, no solo para carreras masculinizadas, sino también para carreras feminizadas. Pero esas brechas, ¿cada universidad las soluciona como puede y como quiere, o hay un estándar, algo que sea una directriz quizás del Ministerio de Educación o de alguien que ejerza la tutela sobre las universidades? Las universidades tienen un estatus de autonomía, sobre todo las universidades del Estado, muy importante, pero sin embargo, por algo existe el consorcio de universidades, el CUECH, y los rectores, que eran solo rectores en 2019, firmaron un acuerdo que para nosotros, en términos de mesa de género del CUECH, es muy importante, el acuerdo de los 7 puntos. Y ahí se comprometieron en conjunto a trabajar lo que tú me preguntas, de una serie de políticas, de medidas para avanzar hacia una educación no sexista, para hacer la conciliación de la vida laboral y personal. Porque, ¿por qué se producen finalmente estas brechas? Es porque en alguna parte de la trayectoria vital las mujeres tienen que intentar conciliar, las mujeres prioritariamente tienen que intentar conciliar su vida laboral con la vida personal, y toda esta ética de cuidado y de reproducción recae en la sociedad, fundamentalmente en las mujeres. Entonces, de ahí viene la necesidad de tener políticas de conciliación con corresponsabilidad, donde las universidades, sobre todo las universidades del Estado, se hacen parte. Entonces, sí,
Sí y no, porque no hay un mandante, digamos, somos universidad autónoma que desarrollamos pensamiento crítico, pero sí hay acuerdos colectivos, fundamentalmente estos acuerdos de los 7 puntos del 2019. Karin, y usted como experta que conoce estos temas y viendo que está el informe, está el diagnóstico, está escrito, ya no es una suposición de alguien, sino que está el documento allí, ¿cuánto deberíamos demorarnos hacia adelante en torcer de alguna manera esta brecha? Porque estamos en los tiempos de las mujeres, lo escuchamos en la calle, lo vemos en este gobierno, además que se ha declarado feminista desde el 11 de marzo, como que el viento corre a favor de alguna manera. Sí, es una difícil pregunta, estamos con el viento de la historia, como tú dices, pero por otra parte, somos universidades que tenemos grandes desafíos, entonces esto no es una cuestión de voluntad. Los rectores en 2019 manifestaron su voluntad, ahora en 2022 tenemos no solo rectores, sino 4 rectoras en el sistema universitario estatal que también han manifestado una voluntad mucho más explícita. Y sin embargo, no basta con la voluntad, porque aquí es un sistema, es la política pública, es el entramado estatal que tiene que generar instrumentos y también presupuestos para que esto se haga factible. Entonces, si yo no me atrevo a dar cifras, porque las cifras van a depender de cuántos años nos demoremos, van a depender de cuántos instrumentos podamos poner a disposición de nuestra comunidad universitaria, y eso no es solo voluntad, sino que son también presupuestos. Claro, ese es uno de los temas que queremos conversar con usted. El otro tiene que ver con la ley que va a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación, que tuvo un largo debate, ahora ya está promulgado, es una ley que venía paulatinamente y el 15 de septiembre comienza ya a regir en las instituciones de educación superior. ¿Cuáles son los cambios que trae esta ley? ¿Cómo va a cambiar la cotidianidad o los protocolos en las universidades? Sí, bueno, la ley es un gran avance y lo reconocemos como universidades del Estado, pero también necesitamos, y es un acto que hemos hecho colectivo, necesitamos una ley de violencia integral. No podemos seguir teniendo leyes sectoriales para las universidades, para otros sectores de la sociedad, y este país está al debe con aquello. Entonces, si bien dejo el punto de que valoramos que por primera vez tenemos una ley que regula el acoso sexual, la violencia de género y las discriminaciones, porque ojo con eso, quizás en las comunidades universitarias no siempre los casos graves de femicidio o acoso se hacen presentes, pero sin embargo las discriminaciones son campantes y a la orden del día. Entonces, bueno... ¿Pero esto a qué obliga a las universidades? ¿Tiene que haber en todas, me imagino que en todas ya una oficina de género o en casi todas? ¿Qué obligación trae la ley para las universidades? La ley tiene obligaciones súper claras que muchas universidades ya cumplíamos. Por ejemplo, dice que tiene que existir un espacio, un espacio encargado del tratamiento de estos temas. No necesariamente una dirección de género, algunas universidades, muchas del CUECH tienen direcciones de género, otras pueden tener un espacio que tenga capacitación suficiente en derechos humanos y enfoque de género, y además nos exige que tengamos una normativa que apliquemos. Muchas universidades, después del Mayo Feminista 2018, ya elaboraron sus propios protocolos, pero ahora los están actualizando. Esa actualización es súper importante porque debe contemplar 2 grandes áreas. Por un lado, un modelo de investigación y sanción, y por otro lado, que es quizás más importante, es un modelo de prevención que permita una pedagogía de igualdad en las comunidades universitarias, de prevenir que estos hechos ocurran y de establecer un nuevo código cultural en nuestras relaciones cotidianas. Y si usted tuviera que hacer una escala, ¿cuál de estos problemas es el más grave de todos? ¿El acoso sexual, la violencia o la discriminación al interior de las universidades? ¿Qué es lo que más se repite o se da con mayor frecuencia? La verdad es que todos son graves, porque la violencia de género es un continuo que va desde los micromachismos hasta su manifestación extrema, que es el femicidio. Ahora, nosotras... ¿Esto es solo para mujeres? ¿O también hay hombres que aparezcan como víctimas de denuncia? La verdad es que el acoso sexual se puede dar bilateralmente, pero la estadística y los grupos históricamente vulnerados son no solo las mujeres, sino también las disidencias y diversidades sexuales. Y ahora, yo creo que no hay una violentómetro, no hay una medida, claro. No es que una cosa sea más importante que la otra. Sí hay tendencias y hay manifestaciones. Y, por ejemplo, bueno, nosotros en la universidad hemos constatado que más que casos de abuso sexual, sí hay acosos, y sobre todo lo que hay son discriminaciones y lo que llamamos no solamente acoso sexual, sino acoso sexista, que tiene que ver con el código cultural, con cómo estamos acostumbrados a relacionarnos y cómo
cómo vemos a nuestra compañera y nuestro compañero de trabajo, cómo cuando hay alguna actividad se asume que en el estereotipo de género son las mujeres las que tienen que asumir ciertos roles, como lavar los platos del cumpleaños que se celebró, cómo servir el café, como cuestiones súper arraigadas. Eso son básicamente acosos sexistas más que acosos sexuales. Ahora, si hay algo más importante que otro, lo que necesitamos es cambiar el código cultural y necesitamos que las personas en las universidades entiendan que hay ciertas prácticas que no están permitidas y que tienen una sanción asociada y que además tienen como toda una gama, una batería de dispositivos, de sensibilizaciones para entender de qué se trata esto, porque en las universidades varias veces nos pasa que como que el mundo cambió y mucha gente no se da cuenta, mucha gente no sabe cómo relacionarse hoy. Usted trabaja en la Universidad de Santiago, en la USACH, que es una universidad grande, un reflejo para muchos de lo que es Chile además. ¿Cómo se procede en la USACH en caso de que haya un caso de acoso, que una persona quiera hacer una denuncia? Para entender más o menos cómo va a funcionar esta ley. Sí. ¿Se manda un correo, hay que ir a conversar personalmente? ¿Y qué pasa con la persona que es el acusado en este caso? Sí, nosotros hablamos de personas que son afectadas y personas que son signadas agresoras, para no ponerle género y no estigmatizar de entrada qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo hacemos nosotras y que lo vamos a perfeccionar? Tenemos por un lado un espacio de acompañamiento psicojurídico con una abogada y una psicóloga experta que reciben a las personas afectadas, independiente que esas personas quieran denunciar o no. Esas personas a veces pueden querer una primera... Contar su historia, claro. Ser escuchadas, claro, ser escuchadas y que se les crea. Luego viene el proceso investigativo, pero cuando la psicóloga y la abogada reciben a alguien, validan la experiencia de esa persona y eso ya genera un efecto tranquilizador y genera un efecto no revictimizador. Luego tenemos un área de prevención que nos ocupamos desde unas plataformas digitales que les invito a visitar porque son súper educativas, además de informativas, y tenemos espacios de sensibilización y de formación, de instalación de capacidades, cursos, seminarios, workshops, etcétera. Así operamos nosotros, pero así operan también muchas universidades y ahora con esta ley lo que vamos a hacer muchas instituciones es reforzar esa operación y, por ejemplo, dos cuestiones que me gustaría resaltar de la ley es que nos permite investigar y sancionar hechos que no solamente ocurren al interior de los campus universitarios. Cuando nos fuimos a pandemia, la Contraloría sacó una resolución que dice que el campus no es solo presencial, sino que el campus es virtual. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el estudiantado está en un carrete o está haciendo un trabajo de arquitectura? Eso no es universidad. Cuando nuestras selecciones artísticas o deportivas van a alguna parte, ¿eso entra o no entra? La ley ahora es explícita en decir que eso, como vínculo funcional con la universidad, sí entra en la ley y que las personas que tienen convenio honorario, que son colaboradoras de la universidad, también son sujetas de investigación y sanción. Eso para nosotros es súper importante. Y solo quiero terminar con una idea. Y lo otro que para nosotros como universidades del Estado es fundamental es que dice que la ley tiene prioridad por sobre el estatuto administrativo, que es nuestra ley mandante de universidades del Estado, que muchas veces nos restringen varias cosas. Entonces, es primera vez que una ley dice que operará preferentemente sobre el estatuto administrativo y eso es un cambio sustantivo. Karin, ¿y la violencia, la discriminación, el acoso, se da en universidades estatales de Santiago, de regiones, también en las privadas, en las de la cota 1000, en las que están en todas partes? Esto es un problema transversal, o sea, aquí no se salva a nadie. Esta ley le va a caer a todas las universidades y todos van a tener algo que decir porque seguramente han enfrentado problemas de este tipo. A todas las instituciones de educación superior, claro, más allá de las universidades. El Instituto de Formación Técnica. Sí, e institutos profesionales, sí. A todo el sistema de educación superior. Ahora, todo el sistema de educación superior no opera igual. Y, por ejemplo, las universidades, y por eso vuelvo al punto, las universidades del Estado tienen como el estatuto administrativo. Nosotros tenemos personas con grados, tenemos fiscales y fiscalas que son funcionarios y funcionarios públicos muchas veces. Entonces, tenemos varios ámbitos de posibilidades y también varias restricciones. Y eso es importante establecerlo. Entonces, si bien todas las universidades van a regirse por esta ley y todas las universidades e instituciones de educación superior están desarrollando sus nuevas normativas,
Por ejemplo, como acuerdo de nuestros principios de pluralismo y democracia en la Universidad del Estado, hemos decidido que la mayor parte de estas nuevas normativas en las universidades se están construyendo triestamentalmente, que es un camino más largo, pero es un camino de democracia participativa. Karin, ¿y cómo está la convivencia entre los estudiantes post pandemia? Me recuerdo cuando fue los tiempos del Me Too, que hubo muchas funas a través de redes sociales contra estudiantes. ¿Esas aguas de alguna manera se han calmado en el último tiempo o se han entendido cómo proceder en caso de que alguien tenga algo que decir, denunciar? No, mira, han encontrado nuevas manifestaciones. La violencia al inicio de la pandemia encontró un espacio en la violencia digital que no es que no haya existido antes, pero que proliferó muy ferozmente. Y nos enteramos de redes de violencia que operaban y que como que llegaban a grupos de WhatsApp de estudiantes de primer año, una cosa bien perversa y de una que uno no se lo hubiera imaginado. Entonces, no es que la violencia se haya disminuido, sino que encontró nuevas manifestaciones. Ahora las funas, nosotros las conocemos bien y de repente en 3 horas tú tienes 50.000 likes en Instagram y uno dice, ¿qué está pasando? Entonces, no, yo creo que lo que ha cambiado son las manifestaciones, la violencia sigue. Nosotros en particular, en la Universidad de Santiago, nuestras denuncias disminuyeron en pandemia, pero no disminuyeron las atenciones. Y lo que sí se abrió fue un ámbito de demanda mucho mayor, porque no solo nos llegó violencia de género que ocurría en el ámbito universitario, sino necesidad de contener violencia intrafamiliar que las personas vivían en sus casas, porque el espacio laboral es un espacio también de desarrollo personal. Entonces, las mujeres, que son fundamentalmente mujeres las agredidas, que viven con su agresor, cuando van a trabajar es un espacio de liberación, de seguridad. Claro. Sí. Que encuentran en el mundo laboral. Eso en ese momento no lo tenían, entonces tuvimos que desarrollar mecanismos nuevos para hacernos cargo de aquello. Ya, y la adaptación de los profesores de la USACH, muchos de ellos que llevan años de años allí, que son profesores vitalicios prácticamente, ¿cómo ha sido la adaptación a estos nuevos tiempos y también a esto que ya no es una suposición, es un estudio, es una ley y que va a tener que responder eventualmente si es que alguien tiene una conducta inapropiada? Este estudio de tendencia y brecha de género estamos empezando a socializarlo, pero sin embargo nosotros en la universidad hemos hecho varios diagnósticos, estamos a puertas de lanzar un diagnóstico sobre violencia de género, entonces hace mucho rato que venimos socializando lo que pasa. Ahora, existe una población importante que da cuenta de esto, que es receptiva, que adhiere, y existe también una población que, como te decía antes, que no entiende el cambio del nuevo código cultural. Y hay 3 niveles en que operamos los seres humanos: el nivel de las prácticas, lo que hacemos, el nivel del lenguaje, lo que decimos, y el nivel de lo que pensamos, de las representaciones. Nosotros no podemos entrar en el nivel de la mente de las personas, pero sin embargo, lo que sí estamos intentando instalar como código cultural en la universidad es que hay cosas que se pueden decir y otras que no se pueden decir, cosas que se pueden hacer, prácticas que se pueden establecer y otras que ya no son legítimas porque atentan contra la dignidad de las personas. Ojalá que logremos permear en mediano plazo, ojalá antes y no mucho tiempo después, en las representaciones, en cómo nos imaginamos a nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos, pero la verdad es que eso es un cambio de largo plazo. Y a lo que apunta la ley, precisamente con este mecanismo de prevenir por un lado y por otro lado decir cómo se investiga y cómo se sanciona, es a eso, es hacer un cambio en las prácticas y en los lenguajes. Sí, todos tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. O sea, obviamente todos hemos cometido errores de este tipo en las relaciones quizás en el pasado, pero hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos porque seguimos conviviendo entre todos en este país. Muchas gracias, Karin, por esta conversación. Gracias a ti. ¡Tan!